Bueno, buen día para todos. Bienvenidos a nuestra primera charla de un nuevo ciclo de charlas que se van a realizar de primeros auxilios. Van a estar enfocados más que todo hacia la parte deportiva. Y bueno, para empezar, pues me presento. Mi nombre es Michael Arias, soy guardavidas e instructor de salvamento acuático y natación en el Centro Deportivo de la Universidad de los Andes. Y como les hablaba, el día de hoy vamos a tratar un tema muy básico para empezar nuestro ciclo de charlas de primeros auxilios deportivos. Y ese tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el botiquín y sobre la seguridad en el escenario donde nosotros realizamos ejercicio físico o donde entrenamos. ¿Listo? Antes que nada, pues quiero empezar contándoles un poco sobre lo que son los aspectos básicos de los primeros auxilios. Y pues así como la misma palabra o palabras lo dice, los primeros auxilios es una atención inmediata que se presta a una persona que está en peligro, que está enferma o que está lesionada antes de que llegue el personal entrenado y se encargue de esta situación. Eh, Esto es crucial porque a veces usted puede salvar una vida simplemente con prestar un primer auxilio. Entonces su actuación durante los primeros minutos es muy importante. Lo que les decía, los primeros auxilios pueden representar la vida o la muerte de esa persona que está enferma o lesionada. O la diferencia también en que esa persona se recupere rápido o que tenga una enfermedad posteriormente. Y como les decía, ese primer auxilio que usted presta puede marcar la diferencia. También les quiero hablar de que hay algunas responsabilidades en cuanto al tema de prestar los primeros auxilios. Digamos que siempre en donde estemos, pues la decisión de ayudar es de nosotros, ¿sí? Es nuestra. A no ser que usted, digamos, en su labor, en su profesión, tenga una responsabilidad laboral, ¿sí? Por ejemplo, si usted es personal de salud o trabaja en todas estas áreas, ¿sí? De la salud, de personal, por ejemplo, de rescate, eh, paramédicos, médicos, enfermeros, listo, todas estas personas que están relacionadas con estas áreas, pues ya digamos que tienen una responsabilidad laboral. Si usted pues tiene el deber de responder, pues tiene que ofrecer su ayuda. Eh, si no, pues si nosotros no laboramos en estas áreas, pues si tenemos el conocimiento y lo queremos hacer, pues eso puede ayudar mucho. ¿Listo? Debemos siempre evaluar el contexto de que lo podamos hacer o de que no lo podamos hacer, porque también un primer auxilio mal hecho, pues puede acarrear problemas tanto para el paciente, para la víctima, como para usted. ¿Listo? También debemos tener en cuenta que se pueden presentar situaciones en donde la víctima puede rechazar esta ayuda, ¿vale? Nosotros podemos acceder a hacer la ayuda, a hacer la primera atención a una persona y esta persona, no sé, por alguna circunstancia, decida que no lo ayudemos. Entonces, pues ahí también es importante que tengan esto en cuenta, ¿listo? Porque puede ocurrir. ¿Qué vamos a hacer? Digamos que vamos a hablar aquí del decálogo de los primeros auxilios y posteriormente pasamos al tema del botiquín. Hay algo que debemos tener muy en cuenta y siempre es el orden en que debemos, o como esos pasos y acciones que debemos seguir siempre. ¿Listo? Si la víctima o persona que vamos a ayudar responde, pues uno siempre debe presentarse antes de tocarla, ¿cierto? Siempre se debe hacer un llamado con voz alta, donde usted se presente diciendo su nombre, que tiene conocimiento en primeros auxilios y pues que le puede ayudar. Ya si usted es un personal de salud, pues obviamente va a acceder y se presenta pues como tal. Si la víctima acepta, pues usted procede a administrar los primeros auxilios
Si la víctima, como les mencionaba anteriormente, rechaza su ayuda, ahí debemos realizar el llamado a emergencias. ¿Listo? Es mejor que nos quedemos cerca a la víctima o a su lado para cuando llegue el personal entrenado y se hagan cargo de ella, más no dejarlos solos, ¿listo? Porque también podríamos tener consecuencias por este tema. Entonces, lo que usted puede hacer en ese caso, que puede ser un caso muy particular, es llamar a emergencias y pedir la ayuda y pues ya cuando las personas lleguen, pues que ellos se hagan cargo de la situación. Si de pronto la situación es un poco más compleja, que la víctima esté confundida, haya tenido de pronto un traumatismo bastante alto y que esté, digamos, en shock o que no pueda responder, sí, que no le responda cuando usted se presenta, pues usted ya puede dar por hecho que ella requiere su ayuda. Vale, como les mencionaba, para, digamos, construir un buen edificio, pues necesitamos unos buenos cimientos. ¿Listo? Entonces, antes de empezar con el tema de los primeros auxilios deportivos, este tema que tenemos en la charla del día de hoy es lo que primero debemos tener en cuenta para ahí sí después poder prestar toda la variedad de primeros auxilios que se nos pueden presentar en un escenario, digamos, de realización de ejercicio físico o de entrenamiento. Para ello es vital que nosotros tengamos, como ustedes pueden ver acá, el botiquín de los primeros auxilios, ¿vale? Los elementos que deben tener este botiquín deben estar guardados en un recipiente, en una bolsa o en un, digamos, maletín, bolso, ¿sí? Que sea resistente, que sea impermeable y claramente etiquetado. Entonces, como les traigo estos ejemplos acá, yo les traje varios tipos de botiquines. Este es el botiquín, por ejemplo, que yo cargo para cuando viajo, ¿sí? En mis expediciones de montaña o cuando pues voy a viajes con mi familia, este es el botiquín que yo llevo. Este botiquín más pequeño es el botiquín que cargo siempre en mi maleta, cuando voy al trabajo, cuando salgo, generalmente casi siempre lo cargo, pues es un botiquín pequeño, no pesa mucho y pues puede incluir los elementos necesarios que ya los vamos a ver a continuación. Hay otros tipos de botiquín, como por ejemplo botiquines, digamos, de riñoneras, canguros, que generalmente pues los podemos usar si queremos o generalmente se los suministran al personal de salud, por ejemplo, rescatistas, paramédicos, enfermeros, bueno, brigadistas en las organizaciones o instituciones donde nos desempeñamos. Nosotros es muy importante que siempre sepamos dónde está la ubicación del botiquín. Entonces, aquí quiero tratar varios temas. Uno es que, por lo general, sería muy necesario que usted pues tenga un botiquín, primero que todo, en su casa, ya que si ocurre algo, pues va a tener ahí elementos a la mano para poder prestar esta primera ayuda. ¿Listo? Eh, Ojalá pues que sea en una parte que usted sepa que sea de fácil alcance, que de pronto sea de un color llamativo, pues porque si usted no lo puede, digamos, tomar, que otra persona lo identifique fácilmente. También pues si puede tener un botiquín extra como para llevar en sus viajes o en la maleta, en la cartera, en el morral, cuando pues salga de la casa. Recuerde que es muy importante también que en su automóvil, ¿listo? En su vehículo cuente con un botiquín, ya sea automóvil o sea motocicleta, sea bicicleta, patineta, patines. Por eso el botiquín pequeñito para que carguemos. Recordemos que en el Código de Tránsito está reglamentado el botiquín para los vehículos. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Em, Siempre debemos revisar con periodicidad todos los elementos que tenemos en este botiquín, ¿listo? Porque hay unos elementos que se deterioran, ¿listo? O tienen fecha de vencimiento. Entonces es importante que estemos revisando periódicamente para ir cambiando este tipo de elementos. También cuando lo utilicemos, ¿sí? En una emergencia o de pronto en un primer auxilio, algo de pronto leve, o bueno, la situación que sea, si gastamos un elemento, pues debemos también tener en cuenta que debemos eh, reponer ese elemento que gastamos.
Y pues como último, pues les quería decir también, es importante que si ustedes pues en su sitio de trabajo también identifique dónde están los botiquines, ¿listo? Porque, digamos, en su sitio de trabajo también se puede presentar una emergencia y si usted puede prestar los primeros auxilios, es básico que sepa dónde están estos elementos. No todos los botiquines son iguales, depende del contexto, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy a montaña, pues llevo cosas pertinentes para esa zona. Es muy diferente un botiquín así que un botiquín, pues, por ejemplo, el del carro o el de la casa, ¿sí? Eh, por ejemplo, también diferente a un trauma kit, que ya es el que utilizan los paramédicos, ya trae muchos más elementos, más sofisticados, trae también hasta medicación y todo este tema. ¿Listo? Aquí les quiero mostrar unos elementos básicos que considero por lo menos es lo que debemos tener en cualquier botiquín. ¿Listo? Muy importante. Entonces los vamos a ver uno por uno. Como se pueden dar cuenta, en una bolsa ciclo resistente ustedes pueden tener su botiquín y marcarla, ¿listo? Con un marcador, pues que diga botiquín y una crucecita. Si de pronto puede ponerle un maletín un poco más resistente y de un color llamativo, mucho mejor. Entonces, hay algo que, digamos, debe estar como siempre y debe faltar, que son los elementos de protección personal. ¿Listo? Porque estos son los elementos con los que usted se va a proteger ante la presencia de fluidos como sangre, como fluidos corporales que se presenten en la escena donde usted ingrese a prestar el primer auxilio. ¿Vale? Entonces, por acá vamos a ver pues los tapabocas que pues en la situación actual en que nos encontramos por la pandemia del COVID-19 pues es un elemento que vamos a usar de hoy en adelante por bastante tiempo. Y pues no deben faltar en los botiquines, siempre debe estar ahí. Usted pues ahora sabe que los debe utilizar siempre. Entonces los tapabocas. Recuerde que la utilización del tapabocas también tiene una forma correcta de hacerlo. En este caso, por ejemplo, los tapabocas que tienen son de colores, por ejemplo, que tienen dos colores, ¿sí? Como este azul y que por acá es blanco. La parte azul va hacia afuera y estos pliegues, los pliegues siempre deben ir hacia abajo, ¿vale? Porque ¿qué puede pasar? Que no sea de colores, que sea totalmente blanco o de un solo color y pues no identifiquemos por dónde va. Entonces identifique que estos pliegues que tiene el tapabocas deben quedar ubicados hacia abajo y en la parte superior tiene un refuerzo para el puente nasal para que usted pueda acoplar y amoldear el tapabocas según su anatomía facial, ¿vale? Muy importante. El otro elemento de protección personal, ¿listo? Son los guantes. Debemos recordar que hay varios tipos de guantes. Tenemos guantes, por ejemplo, en este caso como estos verdes. Estos guantes son de un material que se llama nitrilo. Estos son unos guantes bastante resistentes. Los encontramos, por ejemplo, en este color o en azul. O tenemos los guantes de estos, que son los guantes de látex. Es un material diferente. Aquí es importante pues que de pronto usted pueda identificar porque resulta que hay personas que son alérgicas al látex y les puede causar, digamos, molestias en su piel, en las manos. Entonces es importante, recomendación de pronto son un poco mejores los de nitrilo, pues porque no tienen reacción alérgica y son un poco más resistentes. Vamos a encontrar que actualmente hay, por ejemplo, guantes de colores negro, ¿sí? Que es un material, pues puede parecer muy play o muy wow, pero ¿qué pasa? El negro, si usted, por ejemplo, está evaluando una herida, puede que toque y no identifique la sangre fácilmente. En cambio, con estos colores, si usted toca, listo, la zona que está atendiendo y hay presencia de fluidos como la sangre, se va a identificar fácilmente. Algo que también debemos tener en nuestro botiquín son las monogafas de primeros auxilios. Ya se las voy a mostrar. Uy, perdón.
¿Listo? En este caso, en este botiquín, pues yo tengo estas, son unas monogafas, ¿listo? Que son bastante grandes y tienen una protección de nuestra cavidad ocular, aquí en las partes laterales y en la parte superior. Estas gafas, digamos que van a proteger muy bien nuestros ojos, ya que por los ojos también puede entrar fluido, haber contacto y podemos llegar a tener algún contagio. Ahora también con el tema del COVID-19 es importante este elemento. Y pues como ustedes ya saben, las caretas faciales que se están usando también, que pues se le suministran al personal de salud o al personal de atención al cliente. Esa careta pues también la podemos tener, digamos, como contingencia. Bueno, ¿qué más? Sí, es importante. Las curas, eso es algo básico, ¿listo? Un paquetico de curas o de vendajes adhesivos, ¿vale? Que son pues para tratar heridas superficiales como laceraciones, escoriaciones, incisiones, pues pequeñas, que se pueden tratar a través de este elemento, como las curas. Otro elemento pues que también es básico es las gasas, ¿listo? Gasas estériles, que nos sirven también para limpiar heridas, para tapar heridas, ¿listo? Muy importante. Y adicionalmente pues con las gasas tener un elemento para fijarlas como es el espadadrapo o el micropore. También importante tener una venda, la venda nos puede servir para asegurar, por ejemplo, los apósitos, ¿listo? O pues en caso, digamos, de una lesión osteomuscular, osteoarticular, pues también nos va a servir este elemento para hacer alguna inmovilización. También nos puede servir para controlar hemorragias. Y algo muy básico, unas tijeras, pues para cortar también, digamos, el espadadrapo o para retirar alguna prenda que nos esté impidiendo poder ver bien la zona que estemos atendiendo. Estas tijeras, pues aquí les muestro, son unas tijeras especiales que se llaman tijeras de trauma. ¿Por qué son especiales? Porque son unas tijeras que en su parte de acá, de las puntas, tiene una punta roma. Roma, ¿qué quiere decir? No es puntuda, sino trae como una pestañita redonda. ¿Listo? Esto que hace que cuando usted, digamos, vaya a cortar la ropa, esta punta, pues si tiene contacto con la piel, no vaya a lastimar la piel del paciente. Es muy importante, por eso se usan estas tijeras. Estas tijeras las vemos mucho en el ámbito prehospitalario y pues en los botiquines. Unas tijeras normales como son en punta, entonces si usted la llega a tener contacto con la piel del paciente, muy probablemente lo pueda lastimar, cortar o pues causarle una herida. Entonces, cuidado con este tipo de tijeras. ¿Listo? Y podemos tener todos estos elementos pues guardados en nuestra bolsita para atender alguna emergencia que ocurra pues en lo que es nuestros hogares o en donde estemos, en nuestro sitio de trabajo o donde estemos practicando el entrenamiento. Bueno, algo que también quiero traerles, porque lo vamos a ver más adelante, es este tipo de inmovilizadores. ¿Listo? Son unos inmovilizadores que se llaman férulas, férulas tipo SAM. ¿Listo? ¿Qué es férula? Férula es un elemento que nos sirve para inmovilizar una articulación, una extremidad, ¿vale? ¿Qué tiene de particular esta férula? Que es una férula en un material más acolchado, es como en foamy o jumbolón, que le llaman, y en la mitad trae una lámina de aluminio, es moldeable. Miren acá, usted puede moldear esta lámina como usted desee, por ejemplo, para hacer un cabestrillo. Usted aquí lo que puede hacer es hacer la forma del brazo, ¿cierto? Por ejemplo, acá, aquí para que la persona empuñe su brazo y simplemente aquí lo que podemos hacer es darle la forma del brazo a nuestra férula y con una venda sujetamos el inmovilizador y esto ya nos va a quedar ahí rígido. Para muchas cosas nos puede servir inmovilizar un tobillo también, podemos también con las tijeras cortar un pedazo e inmovilizar un dedo, ¿vale? Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de lesiones osteoarticulares y osteomusculares.
Continuemos. Bueno, es muy importante saber utilizar pues todos los elementos de protección personal, ¿no? Importante, ya saben, estos son elementos que nos van a proteger de transmisiones, de contagios, ¿sí? Infecciones, muy importante, o que no solamente digamos del paciente hacia nosotros, sino también de nosotros hacia el paciente. Entonces ténganlo en cuenta. ¿Qué les iba a contar? Si lo podemos hacer, digamos que cuando nosotros ya prestamos el primer auxilio, es importante que cuando desechemos esos elementos que utilizamos, esos elementos están mm, contaminados con fluidos corporales, como la sangre u otros fluidos. Entonces son elementos que son desechos biológicos. Por ende, debemos eliminarlos en unas bolsas especiales para ello, que son unas bolsas de color rojito, que son de riesgo biológico, importante para identificar ese tipo de desechos. Cuando también usted termine de realizar los primeros auxilios, y también pues antes, si lo puede hacer, pues ya que ahí es cuestión de tiempo, debemos lavarnos muy bien las manos. Ahorita que estamos también con el tema de la pandemia, sabemos que debemos lavarnos muy bien las manos, pues muy seguido, pues para evitar infecciones y que estemos muy limpios y muy asépticos. En el caso de los primeros auxilios, esto siempre es una regla muy importante, ¿listo? Antes y después, lavarse muy bien las manos, pues con jabón, ¿listo? Si no tiene jabón, pues podemos utilizar alcohol o líquido desinfectante, que pues actualmente también ahorita los estamos usando bastante y estos también los podemos tener dentro de nuestros elementos del botiquín. Otros elementos que podemos incluir dentro de nuestro botiquín es, por ejemplo, un silbato. ¿Listo? Puede ser de cualquier tipo. Porque es importante, generalmente cuando estamos en situaciones particulares, por ejemplo, si estamos a campo abierto o salimos a alguna zona remota, puede ser que nuestro llamado no sea escuchado, entonces debemos utilizar un silbato pues para poder llamar o captar la atención de alguna persona que de pronto esté un poco lejos, pero que al oírlo puedan percibir que se necesita ayuda. O igual si estamos en una parte donde no nos escuchan la voz, también es muy importante que utilicemos el silbato. Puede ser que, no sé, estemos mal de la voz, importante pues esto llama mucho la atención y puede ser de gran ayuda. Y otro elemento o herramienta muy importante es una linterna, que nos puede servir en caso de que haya un escenario con condiciones de iluminación muy bajas o que se presente la situación de emergencia, por ejemplo, en la noche o en la madrugada. Eso nos va a ayudar a visualizar mejor la zona, el escenario donde vamos a ingresar y pues a atender o a ver mejor el primer auxilio, realizarlo de una mejor forma. También podemos, si hay la oportunidad, tener una linterna frontal, las que nos colocamos en nuestra frente, así como esta, ya que esta nos va a permitir cuando estemos atendiendo, prestando el primer auxilio en caso de que sea una herida, esta iluminación nos va a permitir ver mucho mejor. Bueno, vamos a pasar a la práctica de guantes, que es muy importante, ya que, bueno, puede parecer muy fácil, pero lo más importante es el cuidado que debemos tener al momento de retirarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar nuestros guantes, generalmente en unos empaques ya vienen predispuestos. Esto lo que hay que tratar de hacer es manipularlos desde esta parte, esta zona, aquí, ¿listo? Vamos a colocarlos. Digamos que esta es la parte fácil en cuanto a poner los guantes, no es que tenga mucha ciencia, que digamos. Puede pasar que si estamos, no sé, con las manos mojadas o por ejemplo en una piscina, en el río, ponerlos con las manos mojadas no es tan sencillo. Entonces, algo que puede y funciona muy bien es que usted coja el guante, lo llene de agua e introduce la mano rápidamente. Eso es en segundos que lo va a colocar. ¿Listo? Ya tenemos nuestros guantes, ya hicimos la limpieza de una herida, utilizamos apósitos, gasas, curas, vendas, bueno.
En fin, debemos tener cuidado con esos elementos que utilizamos para limpiar la herida porque están contaminados, están llenos de fluido como sangre. Entonces debemos desecharlos de forma segura sin nosotros tener contacto nuestra piel con ese elemento que está lleno de fluido. ¿Qué debemos realizar? Lo envolvemos en una mano, con estos dos dedos los introducimos dentro del guante y lo jalamos, lo quitamos, listo, aquí queda envuelto en un guante, lo envolvemos en la otra mano y con los otros dos dedos introducimos dentro del guante, lo jalamos y de esta manera, sin tocar la parte externa ni los fluidos, vamos a desechar los guantes en una bolsa roja de desecho biológico, ¿vale? Todos esos desechos van siempre en una bolsa roja, no en cualquier bolsa. Importante para identificar este tipo de desechos. Puede parecer algo muy sencillo, pero es básico que sepamos la técnica adecuada para retirar esos guantes. Bueno, vamos a pasar a la última parte de nuestra charla que está relacionada con el tema de la seguridad donde vamos a entrenar. En los primeros auxilios hay un tema que es muy importante que se conoce como la seguridad de la escena. El primer respondiente o la persona que va a entrar a prestar un primer auxilio debe ser muy precavida y muy cuidadosa antes de prestar la ayuda. ¿Por qué? Porque a veces nos sucede que por tomar decisiones muy rápidas o actuar de manera muy apresurada, nosotros podemos llegar a convertirnos en una segunda víctima, ¿vale? Por eso es que en los primeros auxilios, en la parte del rescate y bueno, en cuanto a la seguridad, siempre hay este tema que se llama evaluar la seguridad del escenario. ¿Qué debemos evaluar? Que la escena sea segura para usted y para la víctima o para todos los que estén presentes. Yo tenía una profesora que siempre nos decía, los héroes muertos no pueden salvar vidas. Los héroes heridos son una molestia. Así que verifique si hay peligro en el lugar antes de entrar tambaleándose. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, si entramos apresuradamente, puede suceder que la fuente que causó el problema, hagamos un ejemplo, una electrocución, había una fuente desconectada o que había una fuente de energía, la persona sufrió una electrocución y resulta que no aseguramos bien la escena, entramos, tocamos a la persona y automáticamente la carga eléctrica pasa a nosotros y nosotros sufrimos una electrocución, pasamos a ser la segunda víctima. O puede ser otra situación, la persona está inconsciente tirada en el piso, entramos a evaluar, resulta que el piso estaba húmedo, mojado, la persona se había caído, se resbaló, se pegó en la cabeza y quedó inconsciente. Nosotros entramos y por no evaluar escena, nos resbalamos, nos caímos y nos lastimamos una extremidad o en el peor de los casos un golpe en la cabeza y quedamos inconscientes. Entonces siempre es muy importante, no nos pongamos en peligro mientras tratamos de ayudar a otras personas. Nos podemos convertir en una víctima potencial. Entonces siempre, como yo le digo a mis alumnos en mis capacitaciones de primeros auxilios, por favor, antes de ingresar, tome un tiempo, pare, respire, evalúese si usted está en la capacidad de entrar o no, ¿vale? Y posteriormente evalúe los 6 vectores. ¿Cuáles son? Mirar adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. ¿Listo? Porque puede ser que estemos en un segundo piso o que en la parte de abajo haya algún hueco. Bueno, en todas las direcciones siempre debemos observar. Eso es muy importante. También yo menciono que antes de ingresar usted autoevalúese y piense si de pronto la adrenalina lo va a dejar actuar o los nervios lo van a dejar actuar bien. A veces es mejor no hacer nada y con solo usted hacer una llamada, eso es un primer auxilio y con la llamada resulta que usted le salvó la vida a esa persona.
puede que no entró a ayudarla y esto, pero con la llamada llegó alguien más entrenado y ayudó a la persona y le salvaron la vida. Entonces, eso también es un primer auxilio. Siempre debemos mirar alrededor. Mientras usted, por ejemplo, puede dar una vuelta, mientras se va acercando a la víctima, la va rodeando y a medida que va haciendo ese, esa ronda alrededor de la escena, usted va evaluando todas las condiciones de seguridad, ¿vale? Va a poder tener un mejor ángulo de visión cuando usted vaya a ingresar a ayudar a la persona. ¿Qué debemos observar? Debemos observar si hay algún peligro para nosotros, si hay algún peligro para la víctima, si hay peligro si hay más personas, si hay teléfono, si hay alguien que tenga celular, cuántas personas hay heridas, cuántas víctimas, cómo fue que se lesionaron, ¿sí? Dónde es el lugar, cuál fue la cinemática del trauma. La cinemática del trauma es evaluar qué posiblemente, sí, que nosotros podamos deducir qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, usted llega y hay una persona inconsciente tirada en el piso y al lado hay una escalera o un andamio caído. ¿Usted qué puede inferir, deducir? Que muy posiblemente la persona se cayó tratando de subir, cayó desde una altura considerable, tuvo un impacto, un traumatismo a nivel cervical, a nivel de la cabeza, cráneo encefálico y pues quedó inconsciente. Entonces hay que evaluar si no hay nada más que se va a caer, que cuando usted ingrese eso no le vaya a caer a usted encima. ¿Listo? Eso es muy importante. También, ya trasladándonos al contexto deportivo, esto que les estoy mencionando de asegurar la escena, lo debemos hacer también en el momento en que nosotros vamos a entrenar, ya sea dentro de nuestra casa y ahora que en la nueva realidad que podemos salir, en el parque, en el bosque, bueno, en la zona donde vayamos a ir a practicar nuestra actividad física, si vamos a ir a montar bicicleta, bueno, en fin, hay que tomar todas las medidas de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, en la casa siempre debemos evaluar que el espacio donde vamos a hacer el ejercicio sea un espacio seguro, amplio, que no hayan objetos que nos obstaculicen nuestros movimientos con los que vamos a entrenar, que la superficie sea una superficie segura, que no sea resbaladiza, que no esté húmeda, que la superficie no nos vaya a causar daño en las extremidades que apoyemos sobre el suelo. ¿Listo? Que los objetos que utilizamos como pesas, barras, bueno, en fin, todas estas gomas elásticas no nos vayan a causar daño o con esto no vayamos a tumbar algo que esté a nuestro alrededor como una biblioteca, una lámpara y eso nos pueda causar algún daño. Es muy importante que siempre evaluemos eso. ¿Listo? Ahora, si por ejemplo tenemos pesas, evaluar cuando las descargamos, cómo las dejamos, que queden bien puestas en la superficie donde las colocamos, que no queden tambaleándose y que en algún momento la pesa se pueda caer y nos lastime un dedo de la mano, un dedo del pie, que nos lastime alguna extremidad, ¿vale? La cabeza, que nos cause algún impacto y nos cause algún traumatismo muscular o osteomuscular. Debemos tener mucho cuidado con eso. En el caso de que salgamos ya a la parte externa, al parque, sí, afuera, también debemos evaluar todas esas condiciones. Por ejemplo, el clima, ¿listo? Si está lloviendo, si hay truenos, es mejor no salir. Por ejemplo, si también está haciendo mucho sol, protegernos aplicándonos bloqueador solar. Eso es muy importante. Que la zona donde estemos entrenando sea segura. ¿Seguridad en qué? En todos los niveles, tanto seguridad, digamos que no nos vaya a suceder nada en cuanto que nos vayan de pronto a robar, ¿vale? Eso es muy importante, por eso siempre hay que observar muy bien que de pronto hayan más personas, ¿listo? Eso también es importante y que digamos las superficies donde entrenamos, si es en las barras de los parques, mirar que sea una barra que esté bien puesta cuando nos colguemos, que no nos vayamos a colgar y se caigan, ¿vale? Las superficies que estén bien, que no nos vayan a generar alguna cortadura en nuestra piel, eso es muy importante que lo sepamos. Y bueno, ya para terminar, espero que esta charla les haya servido muchísimo. Igual vamos a continuar con la serie de charlas, donde vamos a empezar a ya ver temas específicos aplicados a la parte deportiva. El primer auxilio que vamos a realizar cuando nos sucede algo entrenando.
Quiero invitarlos a que nos sigan acompañando en nuestras charlas. Dentro de 8 días viene otra charla de actividad física, de entrenamiento, que va a estar muy interesante. Entonces, para que nos acompañen. Y la próxima charla después de esa va a ser una charla de primeros auxilios deportivos enfocada en lesiones osteoarticulares, para que también estén pendientes. Ingresen por favor a la página de servicios de la universidad, donde van a encontrar la parte de actividad física y van a ver todos nuestros servicios a nivel virtual. Van a encontrar el gimnasio virtual, que tiene bastantes beneficios, lo pueden usar en cualquier momento, ahí están los horarios. Van a encontrar clases en vivo de diferentes disciplinas con todos los entrenadores. Van a encontrar el servicio de entrenamiento personalizado. Listo. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Workplace. Agradezco mucho su presencia y les deseo un feliz día, ¿vale? Nos vemos la próxima. A movernos, pero de forma segura.